Sean bienvenidos a esta mesa de trabajo de las Comisiones de Desarrollo Urbano y Control Ecológico y de Administración Pública de este octavo ayuntamiento para continuar con los trabajos de revisión de la propuesta de reglamento de nomenclatura y números oficiales para el municipio de Playas de Rosarito, Baja California. Le pido por favor al regidor secretario de la Comisión de Administración Pública si da lectura a la orden del día y verifica el quórum legal para poder sesionar. Están muy buenos días. Claro que sí, regidora presidente. Procederé a tomar lista de asistencia y en su caso declarar quórum. Pilar Olimpia Vargas Moreno. Presente. Miguel Ángel Moreno Ávila. Susana Jiménez Muñoz. Presente. Norma Angélica Llamas Covarrubias. Presente. José Félix Ochoa Montelongo. Presente. Secretario presidente, le informo que tenemos quórum legal para sesionar, por lo que siendo las 11 horas con 51 minutos se declara iniciada esta sesión. Gracias, regidor secretario. Le pido por favor a los presentes que en virtud de que estamos transmitiendo esta sesión se presenten. Empiezo por mi mano derecha, licenciado Julián, perdón. Sí, Julián Arellano Ávila, asesor de la Dirección Jurídica del Ayuntamiento. Cristelo Sánchez, Colegio de Ingenieros Civiles de Playas de Rosarito. Tenemos a Vargas, asistiendo a la dirección de Cataluña. Israel Morales, asistiendo a la dirección de Cataluña. Buenos días, Humberto Ibarra Pico, coordinador de Cine y Marco del Puerto. Ricardo Rodríguez, Departamento de Cartografía de la Dirección de Catastro. Buenos días, Francisco Magdaleno, en representación del síndico procurador. Muchas gracias. Les reitero mi agradecimiento por su presencia y por la espera al representante de INEGI, porque siempre nos vamos agarrando un poquito más de tiempo. Bien, vamos a iniciar y le pido por favor al joven licenciado Jonathan Abarca si nos remite al punto en donde nos quedamos en la reunión anterior. Sí, señora, con su permiso, en la sesión anterior de trabajo. Perdón, lo voy a interrumpir. Directora, no se presentó, la tengo acá, ¿no? Sí, por favor, si puede. Cristina Mora, directora de Administración Urbana. Gracias, arquitecta. Ahora sí, Jonathan. Ahora, si nos quedamos en el artículo 8, si mal no recuerdo, sobre las atribuciones del Consejo, entonces se hicieron algunas precisiones, así como en el artículo 4 para integrar al presidente municipal como miembro del Consejo y presidente de este mismo con el voto de calidad en caso de empate. En el artículo 9 dice: no procederá la asignación de número oficial, nominación de vía pública, nominación de inmuebles y delimitación de desarrollos urbanos si no se cumplen los requisitos establecidos en el presente reglamento, así como en la normatividad aplicable. Este ya lo habíamos visto, habíamos analizado el artículo. No, ¿verdad? No, nada más se le había cambiado el número. Ya es como artículo 9. Noveno, ajá. Sí. No procederá a la asignación si no cumple con los requisitos establecidos en este reglamento y la normatividad aplicable. Normatividad, bueno, no sé si sea conveniente ahí que se... ¿Cómo se llama? Porque una norma técnica es una normatividad, licenciado Julián, es una duda. ¿Podría considerar? Pues sí, en sentido amplio estaría. Okay. Ahí entraría la norma técnica sobre domicilios geográficos que nos entregó el INEGI. O podríamos establecerla más claramente. Porque para los efectos que estamos aquí pretendiendo, yo creo que si lo decimos expresamente sería mejor. Porque digo, normativa aplicable, o sea, sí, aquí el problema es la locución es la aplicable hasta qué punto, aplicable por qué, si aplicable si nos compete o no nos compete, y ya entramos a la cuestión de competencia. Yo creo que si se trata aquí para el caso que nos ocupa, yo creo que sí sería conveniente decirlo expreso. Bien. Licenciado Humberto, ¿verdad? Había entregado 2, ¿verdad?
Sí. Sí, son Dos. dos normas. Uno se llama norma técnica sobre domicilios geográficos y el otro. Y la otra está y se discutió en la sesión anterior, en el artículo 28, que era de domicilios geográficos y la de nombres geográficos continentales e insulares. Son las dos normas técnicas. Entonces yo sí considero que sería bueno que ahí donde dice, así como la normatividad aplicable, pues las mencionemos estas dos. El artículo se refiere cuando va a proceder la nomenclatura y la numeración. Las dos normas técnicas sí están manifestadas tanto en la numeración como en la nomenclatura en artículos posteriores. El mismo artículo 12, que habla de la numeración oficial, ya hace mención a la norma técnica sobre domicilios geográficos, así como el artículo 28, si mal no recuerdo, ya hace referencia a ambas normas técnicas como obligatorias para el Consejo para observarlas a la hora de la numeración y de la nomenclatura. Bueno, en lugar entonces de decir normatividad aplicable, así como en las normas técnicas aplicables. Las normas técnicas... ¿Qué otra normatividad aplicaría usted para este caso? El artículo se refiere a cuándo va a proceder la numeración cumpliendo ciertos requisitos que marca el reglamento. Y las normas técnicas no te marcan requisitos para numeración o nomenclatura. Esa observación o esa obligatoriedad de observar las normas técnicas ya se manifiestan en artículos posteriores en temas específicos. Bueno, entonces, yo lo que pregunto es aquí, dice, no te voy a otorgar un número oficial o una nomenclatura si no cumples con lo establecido en este reglamento. Así es. Y quiero saber, así como la normatividad aplicable, porque como decía el señor Julián, aplicable hasta qué punto, ¿cómo? Sí, por ejemplo, si un fraccionamiento no cumple con los requisitos de la Dirección de Administración Urbana y solicita la nomenclatura, pues no está cumpliendo con la normatividad que marca la Dirección de Administración Urbana, o en su caso el INSUS, o alguna otra dependencia, o alguna otra normatividad que aplique sobre la autorización de ciertos Desarrollos irregulares, fraccionamientos irregulares, por ejemplo. afectaciones, invasiones, predios con sobreposiciones. Nos ha tocado mucho, por ejemplo, aquí dos cuestiones, porque el catastro dice que la ley dice que todos los predios deben de estar catastrados. Entonces, al tener su clave catastral, por ende, la gente dice, ok, asígname el número oficial. Porque el número oficial también te lo piden para luz, agua, ahora sí que ahora sí que trámites, ¿no? Entonces, te quedas como, ¿se lo doy o no se lo doy? Pero es una invasión en el Cañón Cordero. Ahora sí que es un nombre por decir, ¿no? Digo, no se puede. O está invadiendo otro predio. Creo que deberíamos de tomar ahí, aumentar en esa cuestión. De invasiones, afectaciones, sobreposiciones. Es ahí donde creo que no se debe de aplicar un número oficial. Porque si nos ha tocado, de hecho, lo poco que tenemos en el lapso, nos ha tocado que llegan, dicen, asígname el número oficial, es que no puedo, porque no es totalmente tu lote, o tu lote está invadiendo al lote vecino, o a la calle, o a un arroyo, o lo que sea, ¿no? Pero son invasiones, al fin y al cabo. Bueno, ustedes se van a encargar de verificar que no está cumpliendo con esa ley, entonces se ampararían con ese artículo ahora 9. Sería muy, muy bueno dejarlo algo expreso en la cuestión. Más bien algo abierto, ¿no? Para que pudieran ustedes en un momento dado apoyarse en ese incumplimiento para no otorgarlo. Así es. Pues nomás con que nadie se inconforme, ¿verdad, señor Julián? Porque hemos tratado, digo, es la primera vez que vienes a... Bueno, sí has venido, pero no has estado en la mesa de trabajo. Siempre tratamos de ver las dos partes. La parte de la autoridad, que quiere hacer las cosas bien, pero en ese bien a veces se extralimita en su... Y la parte jurídica, en donde estemos violentando derechos de los ciudadanos. Bueno, entonces queda así como en la normatividad aplicable, y ustedes aplicarán lo que a consideración tengan para la autorización o negación, en su caso, de ese número oficial o de esa nomenclatura. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, Jonathan, si continúa, por favor. Capítulo 3, atribuciones de la autoridad municipal. Artículo 10.
Además de las facultades establecidas en el Reglamento Interior de la Administración Pública y en el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo y Servicios Urbanos, ambos del municipio de Playas de Rosarito, California, corresponde a la Dirección de Catastro, a través del Departamento de Cartografía, las siguientes atribuciones. 1. Autorizar la asignación del número oficial. 2. Atender las solicitudes de denominación oficial de vías públicas en caso de considerarlas procedentes, remitirlas para su análisis y en su caso aprobación al Consejo. Realizar inspecciones oculares previas y posteriores a la asignación de nomenclatura y numeración oficial a fin de constatar su procedencia, aplicación y verificación de estas. 4. Acordar y ejecutar las medidas que fueran procedentes para corregir aspectos incongruentes que sean detectados en la nomenclatura y numeración oficial. 5. Hacer respetar la nomenclatura, nominación y numeración oficial, así como disponer lo conducente en caso de inobservancia de los particulares a las disposiciones del presente reglamento. 6. Aplicar las sanciones por violaciones al presente reglamento. A ver, ayúdenme ahí con su comentario, si tiene alguna observación. Tengo que mandar esto firmado. Dice autorizar, atender, realizar, acordar, hacer y aplicar. Inspecciones oculares. Inspecciones populares. Los que están aquí, rápido para que me lo regresen y mandarlo. Por favor. Este sería el artículo 10 ahora, ¿verdad? Sí. Inspecciones de campo ahí directamente. Dice, además de las establecidas en el Reglamento Interior de la Administración y en el interior de la Secretaría de Desarrollo y Servicios Urbanos, corresponde a la Dirección de Catastro, a través del Departamento de Cartografía, va a autorizar los números oficiales, va a atender las solicitudes de vías públicas, de nombres, y en caso de considerarlas procedentes, las va a mandar al Consejo. O sea, va a recibir la solicitud, va a ver si es procedente y una vez que diga sí, sí pasa, se la manda al Consejo. Y si no pasa, ¿también la manda al Consejo? Si no cumple con los requisitos, se le regresa al solicitante para que cumpla y ya pueda remitirse al Consejo cumpliendo con el reglamento. Realizar inspecciones previas, circulares. ¿No hay de otras? Documentales. Una inspección documental. Investigación. De campo, documental, física. Pues es que no solamente es inspección ocular, pues también van a inspeccionar. Bueno, eso sería revisión. Posteriores a la asignación de la... Aquí tengo una duda, nomás con ese atender las solicitudes de denominación oficial de vías públicas, ¿no? Atender solicitudes de denominación. Estamos hablando de calles o vialidades que por primera vez se le va a dar un nombre, o también a las que ya tengan un nombre y se les quiera cambiar. Sí, cualquier solicitud de nominación oficial. También puede haber, no sé, algún comité de vecinos que en su momento proponga el cambio de nombre a una calle y haga la solicitud a valoración del Consejo. O de un desarrollador que propone un nuevo fraccionamiento con la propuesta de la nominación. Entiendo eso, por ejemplo, en el Consejo del Catastro existen las zonas homogéneas. Existe del 1 al 200 y algo. Y cada colonia o cada fraccionamiento tiene su número. Entiendo que así sería en la cuestión para las calles. La José Aro sería la 1, Benito Juárez 2, algo así. Y así cada año hacer el consejo para nueva asignación de calles, porque eso es lo que se hace más o menos en el Consejo del Catastro. Sí, esa es la idea. Y lo que ahorita está comentando Jonathan pues me brinca mi mente, porque sería muy suave que la gente tuviera esa posibilidad de, si el nombre que le pusieron a su calle pues está lingüísticamente difícil de pronunciar, pues sabes que no tiene caso que nos estemos o de escribir, o que tenga una falta de ortografía, que la hayan registrado con una falta de ortografía también.
que pudieran solicitarlo. ¿Van a recibir solicitudes también de la gente o solamente de fraccionadores? No, de particulares también. Bueno, esperemos que más adelante venga esa... Sí, el artículo 8, la fracción primera, las atribuciones dicen estudiar y resolver para proponer al ayuntamiento lo referente a los proyectos a nomenclatura de calles, avenidas, colonias, fraccionamientos, parques, plazas, inmuebles y predios que al Consejo se presenten originados a propuesta de instituciones públicas y o privadas o de los particulares. Bien. Entonces, si no hay observación alguna con respecto a las atribuciones de la autoridad municipal, no se ve en el glosario, no se describió la autoridad municipal o se describió la dirección. Se describió la dirección. Entonces sería la dirección. Atribuciones de la dirección, no de la autoridad municipal. Sí, porque se refiere únicamente a la dirección a través del departamento. Así es, ¿no? Entonces, en el capítulo 3 también se cambia atribuciones de la autoridad municipal y quedaría atribuciones de la dirección, porque así está en el glosario de dirección. ¿Muy bien? ¿En cuál dices? ¿En el número? Aquí arriba, en el capítulo, dice atribuciones de la autoridad municipal. Okay. No es la autoridad municipal, porque es muy general. Sí, De la dirección. Continuamos, Jonathan, si no hay más observación a este artículo 10. Vamos al 11. Artículo 11. La Dirección de Catastro notificará las modificaciones que se efectúen en los rubros de nomenclatura, numeración oficial y delimitación de desarrollos urbanos a las siguientes dependencias. A ver, espérame, antes de que continuemos. Ayúdeme ahí, Jonathan. Ustedes no tendrían que notificarle, por ejemplo, al INEGI para, una vez que se ha hecho un cambio, digo, ellos llevan también algunos planos, me imagino, ¿no? Que, ¿cómo pasarían ellos a enterarse de que ya no se llama José Aro, se llama... La dirección tendría que notificar a las dependencias que ahorita... Entonces hay que meterlo en las atribuciones, porque son atribuciones, hacer reconocimiento a a todas las autoridades estatales y federales que se cambió de nombre, ¿no? Sí, a eso se refiere este artículo. Es que no terminó, regidora. Exacto. El 11, perdón. Está bien, a ver, continúe, por favor, perdón. La Dirección de Catastro notificará las modificaciones que se efectúen en los rubros de nomenclatura, numeración oficial y delimitación de desarrollos urbanos a las siguientes dependencias. Inciso A, Instituto Nacional Electoral. Inciso B, Registro Público de la Propiedad del Comercio del Estado de Baja California. Inciso C, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Inciso D, Telecomunicaciones de México. Inciso E, Servicio Postal Mexicano. Inciso F, Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Inciso G, Comisión Federal de Electricidad. Inciso H, las demás que el Consejo estime pertinentes. El C pusiste. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Entonces te cambia todo. Okay. Ya si falta una, pues ya le dejaste abierto para que el consejo estime pertinente. Muy bien, continuamos. Capítulo 4 de la numeración oficial. Artículo 12. Corresponde al Consejo establecer los procedimientos para la revisión, actualización, modificación y fijación de nueva numeración, observando las disposiciones establecidas en las normas técnicas sobre domicilios geográficos emitidas por el INEGI y buscando siempre prever las necesidades futuras, así como la adecuada ordenación de las propiedades y cuidar la continuidad de la numeración de los inmuebles existentes en el municipio. Es obligación de los propietarios de predios construidos o baldíos solicitar, respetar y exhibir el número oficial asignado por la dirección. En caso de no acatar lo anterior, el Consejo estará facultado para la asignación y aplicación de este. Aquí le falta nombrar la otra norma técnica, ¿no? La otra se refiere al nombre correcto. Norma técnica para el registro de nombres geográficos continentales insulares con fines estadísticos y geográficos. Esa no aplica para la numeración oficial. Ok, sí está hablando de números. Es pura numeración oficial. Este sería como para nomenclatura de calle. Buscando
buscando siempre se ve la necesidad. Esta parte, bueno, sí, ya está hablando del número oficial. ¿No sería bueno dejarlo como un artículo adicional, un artículo y no como un párrafo del 12, que dice es obligación de los propietarios de predios construidos o baldíos solicitar, respetar y exhibir el número oficial asignado? Yo creo que está mejor, porque si se queda como un párrafo y como el primero habla de otra cosa, bueno, no de otra cosa, sino de algo. Porque en ese artículo, si se separa, se puede establecer que debe de ser en la fachada, en un lugar visible o... Sí, eso viene posteriormente. Antes era tan fácil que ponían una plaquita, ¿no? Bueno, en el centro del país hacía una placa que tenía la calle, el código postal, y que te referenciaba súper bien. Bueno, ponle que la familia ya no la pongas, pero esa no era una nomenclatura del domicilio, era de la calle. Estaba la plaquita en la pared. Calle fulana, código postal, colonia, y ahora no, ya. En la pared se perdían menos que en los de pedestal. Entonces, le estoy proponiendo a Jonathan que la parte en donde habla de la obligación de los propietarios de poner el número sea un artículo adicional, no un párrafo del 12. Porque el primero habla de una actividad del consejo. Sí, aparte está de referencia a las disposiciones establecidas en la norma técnica. Sí, debería ser un artículo independiente, porque estamos hablando primero de una responsabilidad del consejo y después estamos hablando de una obligación de los propietarios, entonces son responsabilidades diferentes u obligaciones, entonces sí debería ser un artículo independiente. ¿La norma está de acuerdo? Digo, porque cuando cambiamos así, pues somos parte de... Sí, claro, ¿Sí? regidora, sí, no se preocupe. Ok, entonces el segundo párrafo del artículo 12 pasa a ser artículo 13. Ahora sí, lea el 13. Ya si el 12 no tiene... 13 que será el 14. Pero sabe como a 10. Artículo 13. La numeración oficial deberá ser homogénea. Esto es, inciso A. 14. 14. Antes de avanzar, A ver, ¿no podríamos agregar ese párrafo más bien al artículo 13? bueno, a ver, dice, es obligación, el número oficial deberá De ser hecho, lo pudiéramos homogéneo. agregar al 14. Bueno, porque ahorita es 14, El pues. número oficial deberá ser fijado, ok. No, quedó como 13, ¿no? El segundo párrafo. El segundo párrafo Sí, quedó queda como 13. Ajá. O sea, ahorita el artículo 13 pasa unirlo con el 14. Ah, ok. Sí, porque sigue hablando de los números, dice la numeración oficial deberá ser homogénea. Como un último párrafo también. Ahí sí puede ser un párrafo consecuente. Un párrafo. Ajá. Y también no desfasamos ahorita El artículo 14 queda. Sí, el 14 queda como 14, Ajá. exacto. El 14 queda como 14 con ese párrafo Exacto. añadido. Entonces, lo que traes para el artículo 13, ponlo como un último párrafo del que acabamos de proponer como 13. No, sería el 14. No, Mira, supongamos que no hicimos la modificación anterior. Sí. El segundo párrafo del artículo 12 pasa a ser el segundo párrafo del artículo 13. Si llegamos al artículo 14, creo que cabe más en el artículo 14. ¿Qué dice el 14? A ver, el número oficial. Si lo leo, ¿Nos saltamos al 13? no dice que se adapta más al 14, lea el 14. El 14 dice, el número oficial deberá ser fijado en una parte visible cerca de la entrada principal del predio, en la parte superior de la puerta de ingreso, a una distancia no mayor de 30 centímetros de esta o en su caso en el muro frontal. Los números deberán ser claramente legibles a una distancia mínima de 5 metros. Si agregamos el párrafo, sería, es obligación de los propietarios de predios construidos o baldíos solicitar, respetar y exhibir el número oficial asignado por la dirección. En caso de no acatar lo anterior, el consejo estará facultado para la asignación y aplicación de este. Sí, dice, en caso de no acatar lo anterior, es decir, que si el propietario no pone su número
¿Qué le vas a hacer? El consejo le va a asignar el número. Si el particular no solicita el número oficial o no respeta el número que se le asigna, el consejo le va a asignar el número que corresponde a su lote. Ya ha pasado que llega gente a solicitar su número oficial y no me gusta, porque antes tenía 3 dígitos y ahora tengo 4. Y yo me voy a quedar con el Y que luego tenía son de la antes. mala suerte. Cositas. Sí, Sí ha pasado. sí ha pasado. Sí, pero ¿cómo? Israel, que es el encargado de los números oficiales. De hecho, mi suegro en Tijuana les acaban de cambiar el número, pero los cambiaron por medio del consejo, hicieron el cambio en toda la calle. Tuvieron que ir ellos ya nada más a pagar el número para que les entregaran su hoja ya con el número nuevo. Muy bien. Bueno, a mí porque me está aquí de no acatar lo anterior, es decir, si no lo pone, no O lo no lo solicita solicita. o no lo respeta, el consejo estará facultado para la asignación y aplicación de este, bueno, en caso de no solicitarlo. En caso De de hecho, ahorita, así como nota, en los fraccionamientos nuevos que nosotros estamos haciendo, ya se está asignando el número oficial a todos los lotes para llevar un consecutivo. Y ya posterior, cuando vengan en 2021, 22, 3, ellos ya tengan su número. Nosotros dejar el antecedente y ellos ya tengan su número consecutivo en la cuestión de, ahora sí que los nuevos fraccionamientos están. Los nuevos fraccionamientos son los que se acaban de dar de alta en la ley de ingresos. Ahora sí que, y estamos trabajando en eso. Y pues, ahora sí, pues, los que sí se están trabajando de arreglar son las coronas anteriores. Mira, es que aquí, digo, si yo, bueno, si en mi calle, con el ejemplo que puso, ¿cómo te llamas? Israel. Con el ejemplo que puso Israel. Pues sucede que el consejo decidió que mi calle o mi colonia le van a cambiar los números oficiales porque alguien les desgarriate, ¿no? Y de hecho lo hay porque en mi calle, en mi colonia hay más de 3 números iguales que el mío. Bueno, pero sucede que yo los cambian, pero yo no hago nada. Entonces, según lo que dice aquí, que el consejo estará facultado para la asignación. Es decir, tú no quieres, no vienes, no lo solicitas, pero yo te lo voy a poner. ¿No sería una manera de generar esa, pues yo no hice nada, ya me lo pusieron, ni lo pago, ni lo tramito, ni nada? Se podría poner un bloqueo en la clave, es como cuando... No hay bloqueos de claves. Todavía no está autorizado el clave, pero antes se manejaba cuando un fraccionamiento daba de alta una clave y no la pagaban, se le ponía una leyenda, que faltaba el pago del registro inicial. Se le podría poner una leyenda así parecido a la clave. Eso me parece más mejor. Nada más que como dice aquí que el consejo se los va a asignar, pues quiero verlo. Sí, una cosa es la asignación del número oficial y otra cosa es que el solicitante en particular venga a recoger su documento para hacer sus trámites. Sí, porque cuando vaya a querer sacar el agua o algún trámite, si tu número oficial, pues es el número tal, pues también tu documento. Ahí dice, me lo pusieron porque el consejo decidió, pero no tiene el documento. Bueno, creo que está más o menos claro, ¿no? Entonces, ¿cómo va a quedar? El 13. Se refiere a la numeración homogénea. Ok, y el segundo párrafo será Se lo que agrega al habíamos. artículo 14. El segundo párrafo del 12 se agrega al final del 14. Así es. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Aquí va el segundo párrafo del 12, ¿verdad? Sí. Entonces se quita esto. Y adelante, Jonathan. Artículo 15. En el caso de predios con uno o más frentes, le corresponderá solo un número oficial y será asignado al frente principal. Sí, corrijan eso porque en mi calle, en mi esquina, le ponen el número oficial por la calle menor, bueno, la calle secundaria, y por la avenida no le pusieron nada. Muy bien. Adelante. Bueno, no hay observación en ese artículo. Adelante. Artículo 16. Para asignar numeración oficial a los predios de una vialidad, el sentido de la numeración será siempre ascendente. En todas las vialidades la numeración será continua e incluso aún después de las barreras o accidentes naturales o artificiales, tales como cerros, arroyos, presas y obras de infraestructura urbana de grandes dimensiones o cualquiera de naturaleza semejante que impida la numeración continua en una vialidad, en alguna vialidad.
será en forma ascendente. Empiezas en el 1, 2, 3, así, a lo que se refiere, ¿no? Bueno, no sé si más adelante venga algo o así va a ser ya la técnica para asignarlos. Anteriormente se asignaban de un lado los pares y los pares. Debe ser. ¿Debe ser así? Sí. En forma ascendente, pero 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 5, 7. Y también de sur a norte, o de norte a sur, de este a oeste. Pues, tiene que revisar también las entradas principales, de donde, ahora sí que el fraccionamiento, como está ubicado, ahora sí que geográficamente, cuál es el acceso principal, y a partir de los principales, esos tienen que ser los números menores, para cuando entras, te guíes en la cuestión de que entras por el 1, de secuencia, así de es, ascendencia. secuencia, y que vaya aumentando. Entonces es un estudio, ahora sí que es ascendente. Hay que apurarnos a terminar este reglamento para que arreglen todo y le va a terminar. No me digas eso. No, es que de verdad. No, sí, está. no, digo, ahí está. Es un Yo tengo ahí por las carnitas de Cachanilla, el 285, y pues ya pasaron cuántos. De hecho sería la principal, porque pues en realidad todo el bulevar o toda la carretera es un solo. Es un trabajar de aquello, o sea, Así para es. que puedan ir determinando cada predio, porque con tanta subdivisión Así es. y tantos interiores. locales. Interiores, exactamente. Ajá. Híjole, pero vamos a apurarnos. Bueno, este sí es más. Es un sueño, digo. ¿Es un sueño? Bueno, el artículo 16, si no hay observación alguna, queda. Y adelante, Jonathan. Artículo 17. El número oficial asignado a cada predio estará en función del frente mínimo permitido por el Consejo, garantizando a futuro la numeración de lotes susceptibles de subdividirse. En caso de fusión de predios, subsistirá el número menor, reservándose el número o números mayores para futuras subdivisiones. A ver, desglósamelo. Desmenúcenlo, por favor. Todo eso de los números. Ese ya se está contemplando en la cuestión de que van 2, 4, los lotes tipo 10 por 20, y de repente te sale un lote de, no sé, 1000 metros al lado. La cuestión ahí, estamos dejando ya sea o varios números, o le estamos dando interior a ese mismo, pero le estamos dando interior para evitar ahora sí que el 1000. O sea, le daría 5 números a 1000 metros cuadrados, por ejemplo. O el 1001A, 1001B, 1001 o 1001-1, interior 1, interior 2, interior 3. Ahí la cuestión, sí los estamos contemplando a futuro, por esas cuestiones de subdivisiones, condominios y todas esas. Bueno, entiendo, es el número del lote no va a cambiar. Solo cambiará cuando se subdivida, será el mismo número con un guión o como determine el Consejo, pero el número será casi el mismo. Interior, casi la mayoría sería interior, porque cambiar los números oficiales es agregar y dejas el mismo número para identificación también del mismo lote. Por ejemplo, usted tiene un terreno de 1000 metros, después es un condominio, y llegan y ya le cambiaron su número, ya no es el 1001, ahora es el 1002. Va a decir, espérate. Pero no puede ser el 1002 porque ya hay un 1002 en la misma calle. Ok, o el 1003, pero dejamos espacio. Entonces dejamos el 3, 4 números en un espacio. Es decir, entonces por eso lo recomendable es generar interiores cuando hay subdivisiones, o cuando hay, y también pues una subdivisión es un mismo predio, pero es subdividido fracción 1, fracción A, fracción B. Entonces ya es ahora sí que un antecedente del ¿Cómo se llama usted? Ricardo Rodríguez. Ricardo, no comprendí. Dices, en una calle tipo, los lotes son de frente de 10, fondo 20, de frente 10. Pero luego sigue uno que tiene de frente 50, como ¿sí? Pero
Bueno, no porque sean 5 lotes, a lo mejor el lote está Es muy grande. de 50 de frente. Dices, ¿ahí vas a dejar 5 números? Hay dos opciones, o dejar 5 números o el que sigue, dejarle nada más el consecutivo y posterior a una fusión, una subdivisión, un condominio, genera lo que son los interiores. Sí. Yo creo que esa opción es la mejor porque entonces si dices, bueno, él tiene el 1, él debería de tener el 3, pero como tiene un lote bien grande, le vamos a dejar 5 números, me voy a saltar y el que sigue ya no va a ser el 5, va a ser el 9. Y ahí ya generaríamos. Sí, por eso el artículo 17 habla de un frente mínimo permitido por el Consejo. Que son 6, ¿no? La otra que se podría hacer, en vez de como decían, 2, 4, 6, 8, de ir el consecutivo, hacerlo de 4 en 4. Para que se llega a subdividir, ya tenemos un margen de otro número de donde agarrar ahí también, en vez de manejarlo de 2 en 2. Pero más fácil 2. Bueno, ya creo que... Y no tendría que ver ese criterio con respecto a la dimensión mínima de lotes que marca fraccionamientos, el ancho de un lote, porque por ejemplo, un lote, por poner un ejemplo, de 6 por 20 que nos da 120 metros cuadrados, ese ya no puede subdividir. No, sí. ¿Sí? Pero si tienes un frente de 12, pues a lo mejor existe la posibilidad que el propietario quiera subdividirlo. Perdón, aquí te pero sí va a haber casos en que, porque yo lo he visto y seguramente los va a haber, donde se prescriba, aunque a veces no corresponda con la norma en materia de administración urbana en cuanto a superficie. Hay casos donde sí se prescriben fracciones de cantidades menores a las autorizadas por Dirección de Administración Urbana. Hay subdivisiones que se hacen a veces hasta por 60 metros cuadrados. Me ha tocado ver prescripciones de ese tipo, juicios de prescripción, 70 metros cuadrados, 80, ¿sabes? Y eso va a ser una realidad. Sí, pero entonces ya viene un mandato de un juez, ¿no? En donde nos dice, dale el número. Sí, pero lo que me refiero es que, como usted dice, que no es posible, en la realidad va a ser otra cosa. O sea, en la realidad puede que suceda y hay que prever también eso. De hecho, existe. De hecho existe porque yo tengo un caso muy cercano y le fraccionaron, imagínense, el lote original era de 10 por 20, pero un poquito menos de 10 por 20, pero de frente tiene 4 por 6, no, tiene 4 por 8, son 32 metros que le subdividieron. Y yo, no, pero eso no puede ser. No debe ser. No debió ser. Sí pudo, pero no debe ser. No debió ser, pero ya tiene clara catastral, ya está registrado en el registro público, con un frente de 4 metros. Así es. Digo, la cuestión aquí es en eso. Cuando ya de manera judicial o extraoficial salgan o resulten ese tipo de lotes o fracciones, por eso el interior 1, el interior 2, y sigues manejando, aún así, sigue perteneciendo al lote 7, fracción A, fracción B. Ahora sí que nada más, es como un antecedente. Sí, me parece que llevar una secuencia, aunque se repita, ya sea en A, en letras, en fracciones o en interiores, va a ser más conveniente que dejarle números como apartados por sí, subdivides y que tal que nunca subdivides. Y siempre vas a tener ese salto. Y tratando de homogeneizar y de reordenar, pues seguimos generando un desorden porque este lote hay que dejarle 5 números por si el que le tocó y cuando se subdivida, se venda, se fraccione, lo prescriban, pues que le toque ya con reglamento en mano, pues lo que le vaya a tocar, ¿no? No, y también pasa ya cuando incluso ya tienen su infraestructura, su construcción, que una casa grande, ¿no? Por ejemplo, y venden y que compran entre 2 familias y vamos a dividir, pues, ¿qué haces si ya tenías un número oficial y el que sigue es consecuente? Pues yo opto por lo mismo con lo mismo que comentaba la región. No puedes dejarle 5 números a reserva o 4 cuando tampoco muchos no sabemos cuál es el fin del lote que tienes. Sin embargo, pues lo ideal es de que, bueno, pues ya tienes el lote de inicio, pues
que ya tienes un número oficial, pues en tu momento, pues, dar números interiores. Digo, que se pueden presentar varias situaciones, sin embargo, pues tampoco puedes afectar al vecino que no está haciendo ningún tipo de modificación. Así es. Bueno, entonces el artículo 17 no sería tal como dice aquí, dice el número oficial asignado a cada predio será en función del frente mínimo permitido por el Consejo. Y sacando los ejemplos que acabamos de dar, que dice el licenciado Julián, en cuanto a que pudieran prescribir un lote, un pedazo de tierra, ya no sabrá Dios las dimensiones, y el ejemplo que yo también di, que sí, aquí por la autoridad municipal, le subdividieron a un prediecito de 4 por 6, no sé, creo que quedaban como 39 o 38 metros cuadrados. Entonces, una cajita de campaña. No es cierto que los frentes mínimos son respetados en toda. Bueno, garantizando a futuro la numeración de lotes susceptibles de subdividirse. Es lo que le decíamos, no creo que sea conveniente, si estamos tratando de que sea en un afán de reordenación o reordenamiento, perdón, decir a él déjale 5 porque vende, divide, construye, pues ya lo que le... No sé, es lo que dice el artículo 17, ¿no? Sí, por eso el consejo es, al final de cuentas, quien va a determinar en esos casos específicos cuál va a ser el frente. Es que si nos vamos a los frentes, el frente ya está estipulado en el fraccionamiento. La ley del estado de fraccionamiento dice que son de frente mínimo 6, ¿no, arquitecto? ¿Qué dijo? En algunos lados manejar 6, más bien habla de superficie. Pero sí, en el caso de fraccionamientos populares, habla de 6. Digo, yéndonos a lo más interés social, chiquito, ¿no? De interés social, son 6. Bueno, 6. Hay otro ejemplo que me tiene con una duda ahorita que comentó eso. Nos tocó asignar los números de Punta Azul Zafiro. Para las donaciones del ayuntamiento o los predios mayores, dejaron 6, 10 lotes grandes dentro del fraccionamiento. Frente a ellos estaban los lotes 6 por 20. Entonces, por un lado teníamos que ir 1, 3, 5, 7, la consecutiva, pero por el otro lado teníamos un predio mayor. Entonces íbamos, y al lado de ellos había lotes pequeños. Entonces tuvimos que poner ahora sí que en el predio, ahora sí que la mitad de lo que alcanzaba, no sé si me expliqué. Okay. De un lado iba el 1, 3, 5, 7 y enfrente era todo un solo lote nada más. Entonces nosotros sí como que, ¿cuál le ponemos? No le puedo poner el 2 porque son 100 metros y la otra lote nada más tiene 6 de frente. Entonces nos fuimos a un número intermedio. Ajá. Nos fuimos a un intermedio que fue el, no sé, 6, no sé, y quedaron volando el 2, el 4, el 8, el 10 y quedó el 6 en medio para más o menos ahora sí que trabajar con algo parejo. Pues fíjense que ahí pues iba a ser muy controversial ese tipo de cosas, porque si vamos a poner el ejemplo de esta mesa, ¿no? De este lado tenemos los consecutivos todos bien en su silla, pero aquí hay 3 sillas vacías. Así es. Pero bueno, sillas por llamarle, pero hay un espacio. Si a ella le toca el 1, a ella le toca el 2, a ella le toca el 3, luego viene un espacio bien grande, pues le tocará el 4. Pero el 5 será de este lado y va en orden, pero el 6 a lo mejor le toca hasta por allá cruzando la cuadra. Porque se supone que tienes que voltear tú en la calle, tú vas en la calle y tú te tienes que identificar. Si un repartidor, alguien va a entregar algo, te encargas y vas y tienes que encontrar aquí está el 2, aquí está el 4, aquí está ¿dónde está el 100? Pues vas para allá, ¿no? Pero se supone que esa cuestión ahora sí que nos trajo trabajando un rato hasta que optamos por darle un número dentro del, ahora sí que dentro del lapso,
Dentro del... Pero no debería de importar, Ricardo, porque si tú vas buscando una dirección y tú ya empezaste, como dice aquí el reglamento, se va a empezar por el menor, ¿no? El número 1. Tú volteas a la izquierda y te toca el número 1. Volteas a tu derecha y te toca el número 2. Es una barbototuta que llega hasta por allá 2. Tu lógica, digo, la lógica de toda la gente diría, bueno, si este es el 1, este es el 2, el que sigue ya viste que es el 3. El 4 debe estar a fuerza de este lado hasta donde acabe la barra. ¿No? No sé cómo pensarían los demás, a lo mejor hablé de una lógica mía nada más, pero... Sí. Sí, pero se supone que ahora sí que traemos estuvimos revisando reglamentos de varias partes, por ejemplo, y casi siempre los números pares y impares tienen que estar de frente uno con otro. Ahora sí que Sí, pero no contemplaban que iba a haber terrenos como aquí. Así es, pero por ejemplo nos recorremos bulevar, todo el bulevar, hay zonas regulares, zona centro, donde todos los lotes son 40 por 40, no hay problema, pero te brincas ahora sí que de Popotla al sur, y los lotes chiquito, grande, chiquito, grande, chiquito, grande, y vamos a terminar por un lado en el 1000, 2000, 10,000 y algo, y del otro lado vamos a terminar en el 1000. ¿Me expliqué? Sí. Por la cuestión ya, y el bulevar atraviesa todo Rosarito. Sí, pero eso no lo puedes cambiar, o sea, los predios ya están. Si vamos a llevar una lógica de numeración, pues así tendrá que ser. Si el lote que sigue es grande y abarca 4 de los de enfrente, o 5, o 6, o toda la manzana, no sé cómo pensarías dejar ahí una cantidad de números, o buscar un promedio. Eso es lo que estamos, un promedio. Sí, por eso el artículo 12 le da la atribución al Consejo para establecer esos procedimientos previendo el desarrollo futuro. Miren, el problema de dejarle al Consejo todo es que entonces ¿para qué queremos un reglamento si todo lo va a resolver el Consejo a criterio? Pero bueno, ya que se van a poner muy buenos los cocotazos ahí para definir los procedimientos. En el artículo 16 sí dice, creo que sí está más o menos claro, y si lo van a establecer como dice el artículo 16, entonces tendrán que seguir esta metodología. Ya lo que dice el 17, pues ya no aplica entonces. Esa es mi observación. En el número 17, en el artículo 17 dices que será por frentes mínimos que establezca el Consejo. Bueno, y no hay. Y en el de arriba estás diciendo que vas a llevar un sentido ascendente, que no importa los obstáculos, porque aquí también lo dicen, dice, será continua e incluso aún después de las barreras o accidentes naturales o artificiales, tales como cerros, arroyos, presas y obras de infraestructura urbana de grandes dimensiones. Es decir, si tú ya estás considerando que en esta calle, de este lado hay lotes, pero de este lado hay un barranco que te abarca, así viéndolo en plano, en vista de plano, de planta, te abarca 10, tú vas a seguir tu consecutivo donde acabe, según lo que dice este artículo, donde acabe el arroyo o el talud o lo que sea. No sé si me expliqué, dígame, ¿no? No. Sí, aún con lo que vivimos en Rosarito, los cañones que dividen las colonias y las calles. Los derechos de vía, por ejemplo, tú tendrás que seguir, según tu artículo 16, con tu consecutivo ascendente, aún después del accidente o de la... Bueno, aquí no dice un arroyo, una presa, por ejemplo, imagínate una presa, ¿cuánto? Ahí te exageraste, ¿verdad? Y me presas. Se chiquita. Bueno, no cabe duda. Puede haber. Lo puede haber. Sí me expliqué por qué lo del artículo 17 creo que no es conveniente. A ver. Licenciado Julián, échenos agüita al cerebro, por favor. Bueno, es un tema complejo. No, dice que no. Sí, porque está de la misma forma. Yo difiero en que no asignar o no respetar ciertos números si el terreno es muy amplio. De hecho, así se ha hecho. Y sabemos, regidora, que en Rosarito, por ejemplo, que yo lo viví bien,
Los números oficiales no es la autoridad los que ha tenido la culpa, es la misma gente que los ha cambiado en cuanto a interiores, en cuanto a todo eso. Por eso el bulevar se ha quedado. Oiga, yo trabajé cuando se construyó el bulevar Benito Juárez, aquí en Rosarito. Y miraba yo que asignando números oficiales, ellos dejaban el mismo que tenían antes. Por eso, por lo que no he entrado mucho. Sí. Y no duren que van a querer lo mismo. Por eso necesitamos que esto esté bien Se me hecho. hace muy bien este reglamento, nomás había que ponerlo en práctica, ¿no? O ejecutarlo como... Bueno, Quizás si queremos aterrizar un poco y respetando también, pues porque se me hace muy buena la intención, Sí, como sí, dice el compañero, yo creo Dejar que, un guardadito de números. pues sí, o sea, para casos así como más de controversia y que, pues, en esos casos excepcionales el consejo sean los que deciden. No sé, quizás establecer respetándolo a la previsión contenida en el artículo anterior, algo así, establecer así, el número oficial asignado estará en función, o sea, por regla general, el número asignado estará en función del frente mínimo, pero respetando lo anterior, algo que se establezca algo así. Como una observación ahí nada más, por lo que comentan, nos basamos mucho en Tijuana, en el reordenamiento, no en lo que vive ahorita, porque también es un desastre, pero nos basamos en el reordenamiento que tienen en Catastro. Ellos manejan lo que es lo que es el municipio ya georreferenciado, y le pusieron una zonificación, unos rangos, y dijeron, de esta zona tienen que partir ahora sí que de sur a norte van tales números y ya están asignados, nada más te vas bajando y es cuando dices, ok, aquí le debe tocar el 1000 al 2000 en esta zona, de aquí a aquí le debe tocar con pero tuvieron que hacerlo en todo el municipio para tener más o menos un norte. Por eso en mi comentario, regidora, en la primera reunión que hubo les decía yo que la mejor manera era manejar una especie de coordenadas en cada lote, y así decirlo. Por eso mi comentario otra vez de que el lote que tenga 1000 metros respeta 5 números oficiales y dalos cuando los necesite. Si no los necesita, pues no, porque esa es una parte de las que yo comentaba nada más. Sí, entiendo las dos partes, pero entonces tenemos que ver bien lo que dice el artículo 16. Yo no veo nada en contra, perdón. Me gustaría, si puede, el licenciado Humberto Picos, dado la experiencia que tienen ustedes o la mala experiencia que tienen ustedes en encontrar números oficiales, números de casas para la cuestión que manejan de los censos, ¿qué opinión tiene al respecto en cuanto a la numeración de lo que estamos ahorita? En los criterios para la definición de los números, nosotros nos sujetamos a lo que ustedes establezcan. No tenemos ningún inconveniente. Porque nosotros finalmente tomamos lo que está en campo establecido, pues. Entonces, si el ejemplo que ponían, si una serie de predios no corresponde con el que está enfrente, finalmente el que está enfrente va a tener una identificación. El que tenga es el que yo tomo. Yo ahí no tengo ningún conflicto en ese sentido. Pues a mí nada más me genera un poquito de ruido el asunto de que se dejen varios números para un solo lote, porque también te haría brincarte en los de enfrente. Si estamos hablando que van pares y nones, pues aquí ya dejaste 5, ya no sigue que debe de seguir. Pero... Por eso la idea es que el Consejo analice esos casos específicos. Hay predios mayores que están en zonas inhabitables, en pendientes, que ahí el Consejo deberá determinar en ese tipo de situaciones particulares cuántos números se reservan o si se reservan o no la numeración. Bueno, entonces vamos a ponerle aquí que será a consideración. El Tijuana, ¿no? Por las cañadas, los barrancos, los cerros. Y Rosarito también. Y nosotros con el Cerro Colorado tenemos un problema porque ha crecido el Cerro Colorado y hay manzanas que su delimitación no está muy clara en el terreno. Entonces, cartográficamente, eso sí nos representa un conflicto, ¿no? Entonces, quisimos renovar ahora en el censo de población esa parte de Cerro Colorado que sigue creciendo.
Los casos se siguen surgiendo, así. Entonces, ahí sí nos resulta complejo, ¿no? Sí. Esa parte. Y entiendo que eso en Tijuana es parte del problema, ¿no? Sí. Y aquí también, pero bueno, aquí es aquí hasta en derechos de vía federales hay números sobre el eso. grupo. Hay autorización de comercio. ¿De quién? Pues sí. Bueno, a mí me sigue ¿Y expresidentes eran los dueños? No, no es cierto. Eso no. Bueno, nada más reestructurar el número 17 para que si se presenta esa condición de la que hemos estado hablando, sea el consejo que determine cómo va a proceder la numeración en ese caso. ¿No? Pero para no contraponernos con el 16, que dice que será consecutivo ascendente, con ascendente consecutivo, independientemente de lo que haya en el camino, ¿no? Llámese presa, ¿qué más dijo? Bodegas. Creo que también sería bueno en ese mismo poner, ahora sí que de qué lado van los pares, de qué lado van los nones. Por lo general, como el de norte, nones o al revés. Sí. Es De sur a norte, de sur a norte y es pares y nones. Ahora sí que Por eso, nones, izquierdo, ajá, nones, pares pares. y nones del Del lado derecho. Hay un jueguito ¿verdad? Que se llama pares y nones. Pares y nones, no. Pero igual también como les contaba, lo de la calle, donde entra. Sí, es un solo lado, habitado. Por eso el consejo tiene que determinar así en esos casos. Bueno, va a haber situaciones en las que, por ejemplo, la avenida de un lado tenga un predio muy grande que pueda como desequilibrarlo, pero del otro lado tal vez también. Y ya lo Sí, por eso he dicho, para la asignación de los números oficiales se hace el estudio no solamente del lote, se hace el estudio de la calle, de la manzana y de las manzanas. Y de la colonia. situaciones diferentes. ¿De dónde a Cada dónde caso llega es una situación diferente. Sí. Bien, entonces el artículo 17 lo vas a reajustar a que sea el consejo quien defina cuándo se presente ese tipo de controversias en cuanto a las dimensiones de los predios. Y relacionándolo con el artículo 16. Sí, para que no se contraponga con el 16. Y solamente terminamos el 18. 18, 19, 20. El 18 y el 19 que están cortitos, bueno, el 20 no. A ver, adelante, Jonathan. Artículo 18. En el caso de copropiedades dentro del régimen de condominio horizontal, se asignará el número oficial del condominio como si fuera un solo predio y a las copropiedades un número interior. Sí. Está claro. Artículo 19. En el caso de copropiedades dentro del régimen de condominio vertical, se asignará al inmueble el número oficial como si fuera un solo predio, posteriormente un guión seguido de 2 dígitos que indicarán el nivel del piso de la copropiedad y después 1 o 2 dígitos más que indicarán la ubicación de la copropiedad en ese nivel. O sea, que vaya por nivel. Sí, como los 1, 1, 1, 2, 400. 1, 1, 1, 2, 1, 3. Habla la directora. Jonathan, ¿y cómo identificas, por ejemplo, si tienes en un predio 10 edificios, cómo identificas el edificio? tendría que ser por 3 números y sería el edificio 1, 2, 3, 4 y serían los cientos. 101, 102, 103 y elevando aunque al nivel 2, 121, 122, 123, 201, 202. Así es. En Tijuana, ¿cómo lo hacen? Tengo idea. Es que igual dicen porque lo manejamos edificio, ¿no? parecido en la clave catastral. ¿Qué Más no o menos. dicen edificio? Edificio. Te digo porque yo he sacado muchos números Sí. allá y si mal no recuerdo viene el número oficial del lote general y lo dice edificio fulano y luego el interior, que bien tienes razón, 101, 201, Así es. 301. Sí, es eso, pero ahora sí que como nosotros no manejamos en las cuestiones de números, no podemos manejar nombres. Okay. O sea, nada más se maneja, se homologaría la cuestión ahora sí que de el edificio fulano de tal va a tener el número 1, el edificio fulano de tal va a tener el número 2, número 3 y así. Entonces, sería el 101, 102, 121, 122. Sería, no sé si me expliqué más o menos. Pero... Sí. Sí, por ejemplo, mi hijo vive en Tijuana en un departamento, es 2038, 203, o sea, en el segundo piso. Ajá. Y El ahí departamento 3. Ajá, así es. Ahí, por ahí.
Bueno, entonces en el artículo 19 no hay problema y nos saltamos el 20 y cerramos. Adelante, Jonathan. Artículo 20. La dirección proporcionará un número oficial por lote cuando no exista una fusión o subdivisión debidamente autorizada. En el caso de los fraccionamientos, los fraccionadores deberán de solicitar en forma anticipada la aprobación de la numeración que será utilizada en las vías públicas creadas en el fraccionamiento, misma que deberá de ser continuación de las vías ya existentes. Solo en caso de que éstas inicien en una calle cerrada, principiarán con la numeración ya existente en las vías paralelas a ella. Perdón, creo que nos saltamos ahí, como comenté lo de 3 dígitos, en el anterior nada más menciona 2 dígitos. Bueno, los dígitos que sean necesarios, porque como decía la arquitecta, si en un predio hay 10 o 15 entonces también hay que poner ahí la nota, porque aquí nada más dice 2 dígitos. Ponen los dígitos que sean necesarios. Y el 20 en el segundo párrafo me suena un poquito ahí enredado, pero lo vamos a tener que dejar para la siguiente sesión. Dice, proporcionar un número oficial por lote cuando no existe una fusión. Eso está claro, hasta ahí está muy claro. Ya el otro párrafo ya me enredó ahí porque ya habla de los fraccionamientos y habría que ver, a lo mejor no corresponde ahí esa definición. Pasamos al siguiente punto, que son asuntos generales. En las comisiones no traemos ahorita asuntos generales, más que a la de administración pública no, pero a la de desarrollo urbano sí, la firma y la presentación del dictamen para el PUCP, para la presentación, convocaron. Y le pido por favor a la regidora Norma Angélica si me ayuda a cerrar la sesión. Sí, claro, regidora, con mucho gusto, siendo las 12 del día con 55 minutos, damos por terminados los trabajos del día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias por su asistencia.